19 minutos pasaron de la hora 10 de la mañana de este día 15 de mayo del 2026. Y bueno, vamos a, como todos los días viernes, tenemos eh, eh, la grata nota, siempre digo lo mismo, siempre hablar con Virginia De Paolo, una entrañable amiga, profesora de historia, doctora en Derecho, y bueno, que nos tiene tan acostumbrado a nuestra columna de Café con Historias. Siempre digo, tan esperada la columna de todos los viernes porque nos lleva a una historia internacional o nacional, contada de otra manera, contada con ganas de seguir investigando la historia y no simplemente saber de fechas y de hechos que de memoria después nos olvidamos el entorno, nos olvidamos por qué las cosas ocurrieron como ocurrieron. Ella nos tiene siempre acostumbrada, ahora estamos en el mes de mayo, a un revisionismo histórico y por supuesto nos va a hablar de la Revolución de Mayo del año 1810, el entorno, cómo estaba la sociedad en ese momento, y luego en su segunda parte de algún personaje del momento. Vamos a escuchar la primera parte porque ella no está con nosotros hoy, nos mandó un material grabado, así que vamos a escuchar la primera parte de la Revolución de Mayo. Buen día, Mario. Buen día, oyentes de Omega. Otro viernes con Café con Historia. Y bueno, ¿de qué podemos hablar en mayo? Sino de nuestra fecha patria, de la Revolución de 1810. Voy a tomar un puntito que no es tan por ahí estudiado o sobre el cual no se ha escrito demasiado, se reflexiona poco, frente al hecho de la Revolución de Mayo, que en la historiografía oficial se ha visto siempre como un hecho edulcorado, ¿no? Donde no se padecieron graves episodios de violencia como en otras revoluciones, ¿no? Tomo el caso de la francesa, de la norteamericana o de la inglesa. Pero nuestra revolución también tuvo grandes conflictos sociales en referencia a los españoles peninsulares, que eran una minoría en Buenos Aires, poderosa económicamente y políticamente, y que quedaron desposeídas luego de los hechos revolucionarios. ¿Mm? Porque eso es una revolución, ¿no? Una revuelta, poner patas para arriba un orden institucional que hasta entonces era válido y vigente. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué te parece, Mario? ¿A qué me voy a referir entonces? A la situación de los españoles peninsulares después de la Revolución de Mayo. Y me voy a referir a la brecha, una palabra utilizada en los últimos años para hablar de la división tajante, bastante perversa entre los argentinos por razones políticas y sociales. La situación de los españoles peninsulares después de la Revolución es un tema, como anticipé, poco analizado por la historiografía. ¿Por qué? Porque es la historia de los vencidos.
Es decir, que su historia es la de un grupo con identidad propia, sometido a la suerte inevitable de quienes sufren la marginación del poder. ¿Quiénes eran estos españoles peninsulares? ¿O qué rol ocupaba dentro de la sociedad porteña? Eran burócratas y militares, integrantes de las instituciones coloniales, renovadas luego de la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, pero además eran miembros de una poderosa burguesía mercantil. Aparte de este sector, el más poderoso y privilegiado, existía también una significativa masa de artesanos, dependientes y peones españoles peninsulares para los que la coincidencia del lugar de nacimiento era la única condición que los identificaba con los otros. Es decir, esa brecha es suscitada entre los españoles peninsulares, la última generación llegada al Río de la Plata, y los criollos, o sea, los descendientes de españoles nacidos en territorio colonial. Estas categorías suponen actitudes entonces y consecuencias diversas frente al hecho revolucionario. Quienes exteriorizaban el poder español y eran sus representantes ostensibles fueron las víctimas más tempranas del nuevo régimen revolucionario. ¿Y quiénes eran? Por supuesto, los comerciantes. Fueron abrumados por los incesantes requerimientos económicos como prestamistas forzados. Y esta fue la mejor razón para su supervivencia física y económica. Y los sectores menos privilegiados, como dijimos, aquellos sectores que realizaban tareas artesanales o eran peones, soportaron el peso de la autoridad, pero también el resentimiento popular, que a veces se manifestó agresivamente. Bueno, hecha esta introducción, pasemos a ver cómo era la integración de la sociedad porteña en esta primera década del 1800. En 1810, la composición demográfica de Buenos Aires muestra la existencia de alrededor de 2.600 españoles, repartidos desigualmente en los cuarteles en que se dividía la ciudad. Y de esos 2.600, una abrumadora mayoría eran varones. Esa población que cuantitativamente es poco significativa, pues es solo el 10% del total de los habitantes de la ciudad, es decir, 26.000 habitantes, asume, no obstante, una trascendencia social que resulta destacable. Vamos a nombrar algunas familias de estos españoles poderosos desde el punto de vista comercial o burócratas. Las familias de Manuel Ortiz Basualdo, de Francisco Telechea, de Martín de Álzaga, de José Martínez de Hoz, de Anselmo Sáenz Valiente, de Francisco Belaustegui, de Gaspar Santa Coloma, entre otros, para mencionar apellidos que hoy existen también como sectores poderosos en nuestra sociedad. La colonia hispánica había recibido durante el siglo XVIII y especialmente en la segunda mitad
un considerable aporte migratorio que respondía a las necesidades burocráticas, o sea, de ocupar cargos políticos, que imponía la organización administrativa y el auge comercial del Río de la Plata, que ofrecían expectativas favorables e invitaban a la emigración de españoles. En términos generales, prevalecían los gallegos, un 30%, seguido por un 15% de andaluces y un 10,65% de vascos, aunque estos últimos tenían mayor gravitación entre los comerciantes. Para estos españoles que integraban los sectores dominantes, no solo la riqueza o el poder político eran factores que afirmaban su prevalencia. Una compleja red de relaciones familiares, como los lazos de sangre o el padrinazgo, se unen a los vínculos comerciales y los cargos burocráticos, creando una cerrada malla social de compromisos y adhesiones. Favorece esa conformación social que un buen sector de los comerciantes y funcionarios de mayor gravitación conformaban, porque muchos de ellos habían emigrado solteros desde España y contraído matrimonio con mujeres nacidas en hogares de mercaderes, ya sólidamente asentados en Buenos Aires. Así, el 95% de los matrimonios en la zona céntrica, que era la zona de los cuarteles que habitaban estas poderosas familias, participaban de esas características, constituyendo una rápida inserción de los recién llegados en la sociedad colonial. De estos matrimonios abundan muchísimos ejemplos, ¿no? Hablamos de un 95% de matrimonios entre españoles recién llegados con jóvenes de familias prestigiosas de la sociedad porteña. Bueno, vamos ahora a ver los hechos políticos. Bueno, la crisis del orden colonial español era notoria antes ya de 1806 y presentaba entonces rasgos visibles. A las dificultades económicas que provocaron las guerras internacionales, estamos hablando del auge napoleónico en Europa, y el cierre de los mercados europeos como consecuencia, se une el progresivo deterioro político e institucional local. El régimen colonial debió soportar las consecuencias derivadas de las invasiones inglesas, 1806-1807, que debilitaron los cimientos de su autoridad y permitieron la creciente intervención de los criollos en la toma de decisiones, creándose así un clima de inestabilidad que tendría su más evidente demostración en la sonada del 1 de enero de 1809. Estamos hablando al motín de Álzaga, de Martín de Álzaga, un español aliado con el gobernador de Montevideo, de Elío, que intentaron, junto a comerciantes peninsulares, destituir a Liniers y reemplazarlo por una junta de gobierno autónoma. Álzaga, que era alcalde del Cabildo,
Desconfiaba de Liniers por ser francés y deseaba tomar el control del poder político, económico y social para este sector de españoles peninsulares. Pero este intento de motín, que pedía la renuncia de Liniers, fracasó, porque las milicias urbanas, encabezadas por Saavedra, que era el jefe del regimiento de patricios creado en las invasiones inglesas, apoyaron a Liniers y obligó a los rebeldes a retroceder. Fueron entonces disueltos los batallones de milicias españolas y se produce entonces un fortalecimiento de los criollos que será un importante antecedente de la Revolución de Mayo. En consecuencia, la comunidad española, ante este fracaso, advierte con creciente preocupación el desenlace de los hechos. Los grupos más identificados con el régimen colonial son los más claramente enjuician esta realidad. La apertura del libre comercio, abierta o esbozada, descoloca a los comerciantes hasta entonces beneficiarios de la estructura económica y ven un paulatino desalojo de un mercado sensible a aquellas novedades, lo que se une a la percepción cada vez más clara de la hostilidad de los grupos criollos hacia ellos. No será necesario entonces esperar a la Revolución de Mayo para que esa animosidad se manifieste. Leyendo la correspondencia de uno de estos comerciantes, Gaspar Santa Coloma, él expresa la decepción ante esa dura realidad. No solo se ocupa de anotar los efectos de la introducción de la mercadería inglesa o la quiebra del orden económico, sino que da testimonio de la progresiva pérdida de influencia de los españoles. Destaca el desprecio con que se mira a los europeos y algunos meses más tarde será aún más explícito y dice lo siguiente a una persona a quien le escribe: ¿esté usted cierto de que todos los europeos españoles no tenemos voz ni partido en cosa alguna, y por esta causa se han desbaratado los cuerpos de vizcaínos, navarros, gallegos, catalanes, atribuyendo estos efectos a que se han declarado enemigo nuestro todos los patricios? O sea que ya antes de mayo de 1810, los españoles peninsulares estaban viendo cómo se acababa este régimen colonial que los había beneficiado y hecho muy ricos. Esa brecha entonces entre españoles, peninsulares y criollos preocupaba mucho. Prueba de esa preocupación fue la conducta que observaron a raíz de la convocatoria del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, demostrativa del escepticismo que los había invadido y que determinó la inasistencia de muchos y el retiro sin votar de otros. Pocos días después del 25 de mayo, un testigo anónimo describía en tono crítico la conducta de los dirigentes del nuevo régimen, o sea, de la primera junta.
La Junta informa, ha entablado el sistema de terrorismo para con todos los hombres de bien que manifiesten adhesión al legítimo gobierno, que sienten en favor del Consejo de Regencia y que publiquen noticias favorables de España, que opinan contra su ilegalidad o murmuran contra sus providencias. Por eso es que en virtud de secretas denuncias arrestan por momento a varios vecinos, aperciben a otros, destierran, como acaban de verificarlo con 3 religiosos del convento de San Francisco. Y a muchos les han prohibido salir de esta capital a los pueblos de su destino o residencia por temor de que influyan o informen de la realidad de los sucesos, al paso que los que en el cabildo insultaron y vejaron al reverendo obispo y a otros vecinos honrados han sido aplaudidos. Esos juicios se ven ratificados en términos aún más extremos por Gaspar de Santa Coloma, quien en noviembre de 1810 no vacila en afirmar: nos hallamos aquí los españoles más esclavos y humillados que en Argel. Y agregaba: hasta el nombre de España es odioso a estas gentes. Estos desesperanzados lamentos de quienes habían sido muy poderosos y habían controlado el poder político, económico y social en la Buenos Aires colonial, encontraban fundamentos suficientes en los acontecimientos posteriores a la Revolución. No obstante, las circunstancias que materializan la marginación de los europeos no respondían a las intenciones aparentes del gobierno, que se mostró deseoso desde sus comienzos de exhibir un afán conciliatorio, presentando las medidas represivas que debía adoptar como una imposición de la propia conducta de las minorías dirigentes españolas, renuentes a aceptar el nuevo sistema por razones mezquinas. Es decir, que la Junta trató de conciliar la situación, pero siempre que estos rebeldes, entre comillas, acataran las órdenes del nuevo gobierno. Fue entonces como muchos se resistieron, otros se acomodaron a la nueva situación, aun siendo tibios y no fanáticos revolucionarios. Pero la brecha entre los ambos sectores se fue profundizando. Y a los hechos me remito. El 26 de agosto de 1810, en el paraje Cabeza de Tigre, la provincia de Córdoba, fue ejecutado el ex virrey Santiago de Liniers, junto a otros 4 líderes contrarrevolucionarios por orden de la primera junta, con el fin de sofocar esa rebelión que habían iniciado. Respecto entonces a los españoles peninsulares, hubo fusilamientos como el de Liniers, también cárcel, confiscaciones, destierros al exterior o al interior de las provincias. Los sectores menos poderosos sufrieron también humillaciones. Sufrieron destierros, sufrieron cárceles, fueron atacados por los partidarios revolucionarios. El hecho más terrorífico para mí
aparte del fusilamiento de Liniers, héroe de la Reconquista en 1806, el hecho más terrorífico, vuelvo a decir, fue el fusilamiento de Álzaga y de 30 conspiradores en julio de 1812, es decir, 2 años después y cuando ya gobernaba el primer triunvirato. Álzaga y sus aliados organizaron un golpe contra el gobierno, pero que fue frustrado, ya que esta intención fue conocida por el triunvirato y reprimido. Como dije, Álzaga y los conspiradores fueron fusilados y sus cuerpos exhibidos en la Plaza de Mayo, como una forma ejemplificadora. Se había fusilado a Martín de Álzaga, como dijimos, uno de los poderosos comerciantes. El comercio de esclavos fue una actividad muy rentable para Álzaga. Pero Álzaga fue también un actor fundamental en la defensa de Buenos Aires durante la segunda invasión inglesa en 1807. Había organizado, financiado y liderado la resistencia civil ante la inoperancia de las autoridades virreinales. Y, como rico comerciante español, movilizó recursos, armas, hombres, siendo clave en la organización de las milicias que derrotaron a los británicos, consolidando su figura como un héroe de la defensa en 1807. O sea que la revolución, 5 años después del liderazgo de Álzaga, se vio comprometida en su detención y fusilamiento, como 2 años antes había hecho con Liniers, la primera junta que había sido el héroe de la defensa de Buenos Aires frente a la invasión británica de 1806. Bueno, Mario, hacemos una pausa. ¿Qué te parece? Y después te voy a hablar de otros. ¿Qué pasó con otro español? Bueno, qué interesante realmente la nota de Virginia de Paolo, ¿no? Volviendo a toda esa situación social que vivía eh, no digo en nuestro país, todavía no estaba ni siquiera arraigado como país, ¿no? Pero una sociedad en Buenos Aires distinta a la que nosotros a veces hablamos como Revolución de Mayo, en la cual lo tomamos como simplemente un 25 de mayo de 1810, sin reparar todo el entorno político que existía en ese entonces. Hablar de esos héroes, hablar de Liniers, por ejemplo, un héroe olvidado, ya lo habíamos hablado con Virginia en otras columnas, fusilamientos y muestras de los cadáveres en la Plaza de Mayo, ejemplificadores para mostrar directamente a un gobierno en la cual quería imponer su posición. Una situación evidentemente que no es solamente los pañuelitos celestes y blancos que no eran celestes y blancos, ni los paraguas de esa reunión popular del 25 de mayo. Vamos a escuchar la segunda parte, porque seguramente va a tener algo más que contarnos. Adelantó sobre un español que está también en nuestra historia. Vamos a la segunda parte. Bueno, retomando, y como era prometido, voy a hablar de un personaje. ¿Y a quién me voy a referir? A Blas Parera Moret, nada menos que el autor de la música de nuestro himno nacional, que el 11 de mayo se cumplió otro aniversario del decreto de la Asamblea del año 13, que lo consagró como la marcha patriótica.
Bueno, Blas Parera había nacido en Murcia, España, pero de muy niño se fue a vivir a Mataró, en Cataluña, muy cerca de Barcelona, junto a su familia. Allí comenzó su íntima relación con la música, formando parte de la capilla de música de su colegio, el Santa Ana. En 1793 emigró a América, tenía 21 años y se estableció en Buenos Aires. En 1802 comenzó a impartir clases en el Colegio de Niños Expósitos y también de forma particular enseñando violín, piano y laúd. Además, fue el organista de la catedral y de las iglesias de San Nicolás, San Ignacio y La Merced. Ofreció conciertos como violinista, clarinetista, compuso tonadillas, fue director de orquesta del Coliseo Provisional de Comedias, lo que es hoy el Teatro Coliseo. Pero también, como español, se sabe que participó como voluntario en la defensa de Buenos Aires durante las fallidas expediciones británicas de 1806 y 1807. Como muchos españoles solteros, se casó con una porteña, en este caso una alumna, Facunda del Rey, en la iglesia de San Nicolás de Bari. Producida la Revolución, Blas Parera, quien gozaba de gran prestigio como músico, era el más importante en Buenos Aires en esa época, logró que la Asamblea del año 13 le encargara la composición de lo que sería la Marcha Patriótica, con letra de Vicente López y Planes. Por un decreto de dicha asamblea, el 11 de mayo de 1813, la letra y música fueron aprobadas como himno nacional argentino, cuya duración en ese momento era de 20 minutos. Por su contribución musical, Parera recibió la suma de 200 pesos, una cantidad respetable para la época. Y durante 3 años, este dato es curioso, este fue también el himno de la República de Chile durante la permanencia en ese país de el general José de San Martín. En julio de 1813, Parera se trasladó a Río de Janeiro para estudiar con el maestro Marco Antonio Portugal. Regresando en 1815 a Buenos Aires, donde nacerían sus hijos, Juan Manuel, Dolores y Juana. Pero en 1818, como tantos otros españoles, Blas Parera regresó a su patria natal. Se instaló en Mataró, la ciudad que lo vio crecer, y trabajó en un cargo de interventor del correo de ese pueblo. Y allí murió en 1840, siendo sepultado en el cementerio de los capuchinos. Blas Parera regresó solo, dejó aquí a su familia. ¿Y por qué lo hizo? Revisando lo dicho anteriormente, seguramente lo hizo por inseguridad. Es decir, que Parera temía represalias por ser español, en un clima donde figuras relevantes de ese origen habían sido perseguidas o ejecutadas. De esta manera,
un músico, en este caso no era un hombre poderoso, ¿eh? No era un comerciante rico, un burócrata, defensor del antiguo régimen, sino un músico muy talentoso, pero que tenía un inconveniente, era español. Y los españoles, como él mismo había dicho, eran perseguidos, humillados y muchas veces fusilados. Era la revolución, y la revolución se impone a fuego y sangre. Fue nuestra revolución, la Revolución de Mayo, que no solo nos dio el inicio de la independencia del poder político de España, el fin del colonialismo, sino también la posibilidad de ser un país libre e independiente y abolir todos los privilegios de los sectores sociales que hasta entonces habían regido en nuestro país. No olvidemos la obra de la Asamblea del año 13, con la abolición de los títulos de nobleza, con la declaratoria de la libertad de vientres para los hijos de esclavos que nacieran a partir de ese momento, la supresión de los instrumentos de tortura y la creación de los símbolos nacionales, ¿eh? El himno, la bandera y la escarapela, y el escudo, perdón. Bueno, Mario, espero que les haya interesado lo dicho. Y bueno, nos vemos el viernes próximo. Te deseo y les deseo un buen fin de semana a todos. Bueno, fue la columna de la doctora Virginia de Paole, profesora de historia, que desde hace muchos meses ya está con nosotros todos los viernes en esta columna hermosa que dimos en llamar Café con Historias. Nos debemos el café porque Virginia no está con nosotros en este momento, pero qué enriquecedora la narrativa de esta época, de 1810, años anteriores y años posteriores, que hizo a nuestro nacimiento como país y como Estado independiente.